Bueno, vamos a empezar con le puse así, los elementos constitutivos del convento novohispano como extensión del análisis del diseño arquitectónico, que es un título muy redundante, muy largo, en que pretendimos, aunque trae mi nombre, es un trabajo que en muchos sentidos es reflejo de lo que se está haciendo en el área de análisis y perspectiva para el diseño, y curiosamente de un intercambio de ideas muy rico que he tenido con el círculo de estudios. Entonces, en este sentido, es un trabajo que se presenta, aunque tenga la paternidad de análisis y perspectiva, se presenta básicamente como un trabajo de las dos áreas. Bueno, la primera elemento que empezamos a ver, y da la que sigue, por favor, Blanca. Tú alzar nada más la mano, así, y ya cambias con esto. Y van a ver, sobre todo los chicos de Ecuador, Argentina y otros países, un conjunto de imágenes sobre conventos que existen en el país nuestro del siglo XVI, que cuando vengan a México, con mucho gusto, será muy importante que vayamos a platicar de ellos. Pero también en concordancia con lo que decía Fernando, da la que sigue, por favor, Blanca. Quería empezar con dos alusiones, una de Julio Cortázar, que estoy entre diseñadores y está bien. Julio Cortázar fue un escritor argentino, estas salvedades se tienen que hacer, que escribió varios libros, entre ellos uno de ellos es Rayuela, y Julio Cortázar plantea esto: había vivido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, a quien insistir en esto, pegado a las narices de cualquiera, se le escapa con la mayor frecuencia el peso del sujeto en la noción del objeto. Y esto calza perfectamente con lo que nos acaba de decir Fernando, el peso del sujeto en la noción del objeto. Dale. Y con otra idea que presenta San Agustín, que fue un filósofo africano, que dice: el milenio había empezado con el nacimiento del cristianismo y se había realizado totalmente en la iglesia. Que estamos amparando, y lo decía también muy bien Fernando, una construcción o un conjunto de elementos de carácter simbólico que están apareciendo de entrada en nuestros espacios construidos. Dale. Entonces, la primera salvedad, y lo comentábamos mucho con la doctora Blanca López, es que para el caso del diseño y la investigación en diseño, que es la cobija que ahora nos convoca, hay un pasado y hay un futuro. Entonces, en relación con el pasado, pásate, necesitas que prenda la luz para las fotos. Ok. Uno de los primeros propósitos que conlleva todo análisis arquitectónico del patrimonio construido es explicar las razones que justifican que el objeto diseñado haya sido diseñado y construido en la forma en que fue construido y diseñado y no de otra manera. Parece un cuento de perogrullo, pero no lo es. Y a veces debatimos mucho sobre esto. Hacia el pasado, una de las preocupaciones básicas es por qué las cosas son diseñadas y construidas en la forma en que fueron construidas y diseñadas y no de otra manera. Dale, Blanca, por favor. De aquí deviene una cuestión que para nosotros es central. El estudio del pasado construido opera más que nunca ese fantasma que somos nosotros, el peso del sujeto en la noción del objeto. Lo acaba de decir muy bien Fernando, el peso del Estado en la noción del objeto, en la determinación del objeto. Aunque el Estado, habrá que también debatirlo con Fernando, es un sujeto histórico que tiene momentos en que pesa mucho y tiene momentos de disminución de poder, en que aparecen otro tipo de poderes sociales, que ahorita se adivinaba muy bien en lo que nos decía Fernando. Es la época del imperialismo, y el imperialismo no reconoce estados. Puede diseñar igual aquí que en cualquier otra parte del mundo. No necesita ser el imperio. Y sí es muy presente, da la que sigue Blanca, por favor, y sí es muy característico en ambiciones de carácter imperial, por ejemplo la arquitectura norteamericana, esto camina uno en Washington y como que es muy latente, que tiene una nostalgia por un imperio, y el imperio por excelencia en Occidente se llama Roma. ¿Cómo no van a enseñar como los romanos? Los extrañan, ¿sí? ¿Cómo no España va a invocar también este tipo de cuestiones a la hora que viene América? Esta expansión del imperio. Acuérdense, después de Roma, España. Ya Estados Unidos es un imperio como tercera división, ¿no?
¿Sí? Dale, por favor. Ok. Para el tema de la investigación en diseño, podemos aventurar que la historia del diseño, si es que podemos hablar de una historia del diseño, tiene que agregarse pronto a esta familia de historias particulares. Acuérdense que hay una historia de la biología, una historia de la química y una historia de todo. Pero, curiosamente, las historias del diseño nos cuestan mucho trabajo. Que parece aparecer constantemente, pero en nuestros casos, definiendo para el diseño sus propias reglas. ¿A qué me refiero? Dale, Blanca, por favor. 1. Principios metodológicos. ¿Sí? Ahorita me parece muy pertinente lo que decía Marco. Un rollo de arquitectura, pero otro rollo tienen que ser las otras disciplinas. Objetos de estudio en tiempo y espacio. No podemos estudiar el diseño industrial cuando no había diseño industrial, pero sí había arquitectura. O segregación, que contempla además el establecimiento de sus determinantes culturales. Hemos insistido, y ahorita bien lo decía Víctor, que el diseño ante todo es una manifestación de cultura. Y si no lo entendemos así, pues yo no sé qué entendemos, ¿no? Comprender las causas que permitieron el desarrollo y concreción de su propio espacio, dale, Blanca, por favor, de los elementos definidores que lo justificaron. Porque el Coliseo de Roma es como es. La línea de continuidad que determina su historia, su histórica necesidad, por qué hay una histórica necesidad de cierto tipo de arquitectura y no de otra, que es también lo que decía Fernando. Su forma común de aparecer en todas las sociedades del mundo todo, con sus variantes. Sí, en algunos casos el Estado ahora es el gran capital. En algunos fue más evidente, los estados totalitarios que nos hablaba. Stalin en qué tenía que pensar, Hitler en qué tenía que pensar. Y sí, concatenando muy bien los elementos. El cartel fascista va muy de la mano de la arquitectura fascista. ¿Y con qué tipo de perspectivas y propósitos? Dale, Blanca, por favor. Uno diría, ¡ay, qué lindo! De hecho, está hermoso. De hecho, cuando voy con los alumnos, bueno, aunque en algunos cuatrienios, por ejemplo en el actual, se impidieron hacer visitas guiadas. No, no es cierto. Se impulsaron mucho, es una cuestión que ha tenido el departamento como característica peculiar. Pero uno diría, ¿por qué en un convento que es en Tecali, que es en el estado de Puebla, que es un convento hermosísimo, aparecen las formas griegas y romanas más puras? Uno diría, es la evangelización. Sí, es la evangelización. Pues también la reminiscencia del imperio, que está pesando mucho en determinando por qué se está diseñando la forma que se diseña y no de otra manera. Dale, Blanca, por favor. O que también aparece en parámetros culturales, en manejando categorías universales en términos arquitectónicos. Bien decía ayer Víctor, hay variables que son invariables y variables que van a ir revolucionando constantemente. Si retrocedes una, Blanca, por favor. Espacio. Adelanta. Espacio. Y contemplación, casi teatral, el monumento en sí. Dale, Blanca, por favor. Circunstancia peculiar de la cultura humana es la creación de objetos, decimos, siendo tal la obra uno de los soportes más importantes que definen las distintas razones de su devenir en el tiempo. El hombre es en la medida que diseña. Y lo discutía con Blanca, porque con Blanca y con Víctor discutimos esto. Levi Strauss, y ya ves con la doctora Fragoso cuando no está muy ocupada. Levi Strauss dice, ¿qué es lo que diferencia al ser humano de todas las distintas razas que hay en el mundo? Dice, el lenguaje y las ciudades. Podemos decir, el lenguaje, las ciudades y el diseño. Y en la formación también del cemento social, esto sí es muy particular de nuestras sociedades, creando objetos que nos caracteriza como especie y sociedad. Dale, por favor. El factor cultural, el diseño adquirió la diferenciación entre dos formas de percibir el tiempo. Por más que cercano que estuviesen las sociedades en aquel entonces de los ciclos de la naturaleza, hay un pasado y un presente y un futuro. Y mucho de esto es central para generar la autoconciencia del ser, que es lo que nos va a cohesionar como segmento social, humanamente, y es parte también de los discursos que nos unifica. Ahorita Fernando, yo creo que muy bien lo decía, hay un elemento que diseña, que es el Estado, que en un momento histórico está permitiendo que se construya así. Ese Estado no puede construir así 3 siglos antes.
ni puede construir así, ni diseñar así en el siglo XXI. Sería obsoleto. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a otro tipo de razones de cohesión social. ¿Dale? Basta decir que la concepción de la obra de las distintas sociedades en el transcurrir del tiempo pronto contribuyó a la generación de la autoconciencia necesaria para crear como consecuencia la historia. Acuérdense, yo creo que ayer lo explicaba muy bien Blanca y de alguna manera también la doctora Fragoso. La interpretación de un fenómeno A con un fenómeno B, con un fenómeno C, y la interrelación en el mismo, en el hecho histórico, en el hecho humano, es lo que dio origen a la historia. Y se parecía muy bien a lo que explicaba Blanca, con otros fines y con otros propósitos. Dale, Blanca, por favor. Algunas culturas fundaron los primeros grandes asentamientos y en ellos clara conciencia tuvieron de la evolución temporal de sus objetos. Esto sí baste, y yo creo que es de la mayor importancia decirlo. La historia es producto humano muy posterior, en donde sí tuvieron conciencia de que el tiempo estaba sujeto es en el devenir de sus propios objetos. Por ejemplo, la ciudad de los caldeos, Ur. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la primera ciudad que se puede considerar ciudad en la historia humana, que data de 50 siglos antes de Cristo, lo manifiesta. Y esto es muy curioso porque también es muy fácil de ser extrapolado a otras culturas, como la maya o la teotihuacana, aunque entre Teotihuacán y Ur medien 2 milenios. Dale, Blanca, por favor. Y ponemos esta imagen de Ur a principios del siglo XX, antes de las exploraciones fantásticas, en donde apareció hasta Matahari como un elemento central. Dale, por favor. O esto, que es Xuxmal. Y también la misma idea. Las variables eternas que decía Bárcenas ayer, y la concreción de por qué se diseña en la forma en que se diseña y no de otra manera, va determinando la cultura y la importancia del objeto a ser analizado. Dale, por favor, Blanca. Ok. Determinantes y preocupaciones, decimos, se plantearon algunas que aparentemente son universales. ¿Cuáles son ellas? Unas de ellas, la innovación. Víctor decía espacios, construcción, pero parece que una característica que también es universal, pásate jefe, es la innovación. La creación de objetos constantemente. El proyectar un elemento inédito en la historia del mundo que aparece aparejado a toda una cultura. ¿Sí? Y ahorita, qué bueno que Fernando, yo no sé quién tuvo la inteligencia de poner a Fernando antes que yo, me parece un magnífico ejemplo de todo lo que estamos diciendo. Dale, Blanca. Todo ello forma parte de las respuestas que se proponen enfrentar considerando un elemento central. Al ser producto humano, debe ser interpelado por todo ser humano. Y es una cualidad que tiene el diseño. Que curiosamente, de esto no se da cuenta un diseñador, dale, si no se da cuenta este personaje que yo admiro mucho, que es Yuri Norosov, con su gato mascota. ¿Quién sabe quién es Yuri Norosov? No es rockero, no es literato. Tú conoces al gato, el gato está lindo, mira, con sus orejas. No, Yuri Norosov es muy importante, Dante, porque es el tipo que cifra o descifra los símbolos mayas. Y el principio básico por los que los descifra Marco es un principio muy elemental, que dice, al ser producto humano, está dirigido a seres humanos. Entonces hay que interpretarlo con base en un código humano. Ya me parece de una inteligencia deslumbrante. Estarás de acuerdo, Irma, que esto puedes aplicar a mucho de lo que hemos construido. ¿Por qué nos llama la atención Ur? O nos interpela uno, ¿no? Que diría, ¿para qué enseñamos Ur en teórico 3 de arquitectura? No, ¿por qué? Porque estamos interpelando una cuestión arquitectónica que nos es eterna, aunque esté muy lejos, aunque sepamos que no sepamos dónde está geográficamente en el mapa. Dale, Blanca, por favor. ¿Cómo será el objeto? Lo que implica también las interrogantes sobre cómo deberá ser abordado, cómo construido y cómo en suma diseñado. ¿Con qué requerimientos y objetivos? ¿Para qué tipo de fines y usuarios? Resumen de los alcances y propuestas de su tiempo, cultura y visión del mundo. Que a veces esto es bien complicado. Ahorita pensaba también en Irma
somos compañeros en el posgrado en restauración, como profesores, porque son las interrogantes que a veces planteamos a los chicos. Que el Panteón Angélica, oye, ¿cómo es que fue construido el convento de Cuernavaca? ¿Cómo fue construido? ¿Cómo debe ser abordado? Etcétera, etcétera. ¿Cómo a Fernanda, que me decía que la saludara, o a Michelle? Dale, por favor. O que aparece, y esa la puse en honor al buen amigo Dante, esto que para muchos es un palacio horrible, a mí me encanta, que es el Palacio Salvo, de repente yo llego y le trato de explicar. Y lo que es muy curioso, es una observación que me decía Blanca posteriormente, ¿no? Pásale, por favor, Blanca. Luego, para nosotros, en nuestros presentes, devienen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las razones que justifican el estudio de un objeto por el objeto mismo? Pongamos el caso de una pirámide, un convento o una casa. ¿Dale? ¿En qué se diferencia de otros producidos por la misma sociedad, diseñados aparentemente en atención y consecución de los mismos fines, pero en distintos en cuanto a forma? Terrible es, y qué bueno que otra vez insisto en Fernando, porque una de las cosas que me rompe mucho la creación de símbolos, por ejemplo, el funcionalismo. Pero este esfuerzo que hace desesperado el funcionalismo por hacerse simbólico es casi una de las características de personalidad más altas que tiene. Dale. Y ponemos esto. Hay 260 conventos aproximadamente en la Nueva España, o en lo que fue la Nueva España. Todos se parecen, ninguno es igual. Hay miles de ciudades en la Nueva España. Uno podría decir, como alguna vez me comentaban, que se trae el proyecto y la idea de lo que es Europa y se traslada a América y se traza así, pero ninguna ciudad es igual. Incluso esto es parte de nuestros grandes problemas. Dale, por favor, Blanca. Entonces, ¿cuáles fueron las razones para que fuera concebido en tal forma? ¿A qué determinantes últimas obedeció esta razón? Misma que pretendemos asumir como la conocemos. Más que nunca, en este momento podemos decir que no hay lectura inocente. Y volvemos a hacer la referencia a la que hacía ayer la doctora López en relación con Althusser. Lo que se da en la visión de los objetos del pasado. Si en otras cosas no hay lectura inocente, en la visión del pasado de los objetos, mucho menos. Dale, por favor. En tanto, en el proceso de diseño se crea lo que no existe. En el estudio de su historia pretendemos invertir tal condición. Deducir las razones del proyecto con base en el resultado del mismo. Esto aparentemente es muy simple, ¿no? Complejísimo. Porque nosotros, por ejemplo, cuando hablaban ayer y me niego a pagar porque yo no aposté sobre teoría del proyecto, sí, estamos creando una cosa, pero nosotros al estudiar el pasado tenemos el objeto, no tenemos el proyecto. Y lo que estamos haciendo a veces es inventar el proyecto o deducir el proyecto. Dale. Adelantemos, por tanto, una conclusión que es quizás obvia, y pongo el obvio porque aquí hay gente muy lúcida en estas cosas, pero el diseño se encuentra íntimamente relacionado en su dimensión sobre la investigación, que a veces proponíamos con Watanabe que no era ¿cuál es el rol de la investigación en diseño? Es al revés. ¿Cuál es el rol del diseño en el rol de la investigación? Que es una dimensión categórica más absoluta, más determinante. ¿Cuál es esta? Decimos, en su referente temporal, tanto en historia como en prospectiva. Determinando y explicando lo que fue, determinando y explicando lo que será. Dale. El historiador del diseño, si es que esto existe, se encuentra sumergido en el estudio de las razones de los objetos. Bien, y es parte de su función, Fernando ejemplo, pero también se encuentra preso de su propio mundo, de sus determinantes y por supuesto alcances, en suma, en los rasgos de personalidad que definen a su época. Yo ahorita ya veo, quizás la categoría de Estado ya es una categoría obsoleta, que ya no sirve, pero en fin, está. Dale. Y ponemos esto a Totón Lirco. Ya está en términos simbióticos. Lo diré por qué. Dale, Blanca, por favor. Así se determina otra razón de diferenciación temporal consistente en incorporar
a su análisis un factor que solo se ofrece en la decantación del objeto a través del tiempo y cuya percepción es muy difícil de ser prevista o incorporada en el diseño de un nuevo objeto. La conversión de este en un elemento de carácter simbólico. Hacia el pasado sí, dale por favor, Blanca. Hacia el pasado sí, dale la que sigue. Hacia el pasado sí. Yo he discutido mucho esto. Miguel Ángel fue alumno mío, les hacía leer este libro y me decían, no, no lo soporto. Bárcenas llega y me dice, no, no soporto este libro. Yo constantemente lo releo y digo, sí, tiene muchos asegúnes. A veces lo discutía con Celso, hay que reescribir este libro. Pero se convirtió en un elemento simbólico. Y Kubler jamás se propuso hacer un elemento simbólico. Se propuso hacer un libro. El tipo que se propuso hacer una iglesia se propuso hacer una iglesia, no se propuso hacer un elemento simbólico. Dale. Entonces, aquí es muy peculiar. Historiadores del arte señalan de inmediato en su persona, una característica de la mayor importancia. Muchas de las bases de la historia del diseño no han sido hechas por diseñadores. El esfuerzo de la revolución silenciosa, lo que le costó a Watanabe. Qué terrible. Dale. 5, o sea, me ponen un 5 porque es mi calificación al momento. Ok, me apuraré. Arquitectos han estudiado construcciones en distintos momentos y lugares y debería haber lo propio en otras ramas del diseño, que es lo que preguntaba Marco con toda razón. Pero la labor de quienes asumen el pasado como sustento de sus fines académicos, no necesariamente historiadores, ha llevado, dale Blanca, a arqueólogos, restauradores, antropólogos, entre otros, a configurar parte de un complicado rompecabezas que implica la historia del diseño, en este caso la arquitectura, para no meterme en otros. Dale. Kubler, bríncate esta. Y ponemos, bríncate Huejotzingo. Entonces, tomo el libro de Kubler. ¿Por qué tomo el libro de Kubler? Porque buscaba las preguntas que hace Kubler para estudiar un caso concreto, la arquitectura novohispana del siglo XVI. Y una de las primeras dice, ¿quiénes son? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué relación existe entre su labor como difusores de la fe y la necesaria construcción y ornamentación de conventos? No diría, es una pregunta nimia, no. Quítale los sujetos y es exactamente lo mismo que se preguntó Fernando. ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué relación existe entre su labor como difusores de la ideología y la necesaria construcción de hospitales, escuelas, palacios de gobierno, que ocupa, por ejemplo, estoy hablando del caso de la construcción arquitectónica mexicana de los primeros 20, 30 años después de la Revolución, y por qué se ornamentó en la forma en que se ornamentó y no de otra manera? Dale. En el caso nuestro son frailes y religiosos, dale, pero están sujetos a cuáles fueron las determinantes que, derivadas de los objetivos de los frailes, coincidieron con los de los soldados. En este caso, cito el caso de Fernando otra vez, cuáles son las determinantes del Estado mexicano en coincidencia con los objetivos del incipiente capitalismo mexicano que lleva a la determinación de cierto tipo de espacio. Entonces ya la cosa empezaba a tener metodológicamente más razón de ser. Dale, Blanca, por favor. Los ponemos, siempre los pongo, me encanta esta imagen. Dale. ¿Cuáles fueron los elementos de supervivencia de cultura material indígena que fueron incorporadas al mundo colonial? Dale. Ya vamos a acabar, me apuro por eso. Trabajo, materiales y técnicas. Que de alguna manera también lo decía Fernando, ¿por qué el color blanco? Por todas partes, como si fueran novias de pueblo. Dile eso al Jefferson's Memorial que ahorita puso, ¿no? Como si fueras novia de pueblo. Qué horror. Dale. Y esta coincidencia. Las variables eternas que dice Bárcenas, las variables casi teatrales que dice Bárcenas, y las variables particulares del caso. Dale, ya vamos a acabar. Esto me lo puedo brincar. Esto me lo puedo brincar. Y esto, su análisis, en última consecuencia,
implica técnicas de construcción, por qué la forma, por qué se incorporan elementos de carácter indígena, por qué no, por qué se hacen ese tipo de molduras y por qué no otras. Dale, Blanca, por favor. En conclusión, cuenta Víctor Hugo en El jorobado de Nuestra Señora de París, también Víctor Hugo es escritor francés, bla, 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 espero que no hay que explicar esto, una peculiar idea sobre las construcciones religiosas. Uno de los interlocutores sostiene que antes de la invención de la imprenta, este tipo de arquitectura tuvo la función de ser la memoria del pueblo. Dale. Testigo muchos años, cada generación va depositando en ellos algunos de los rasgos más distintivos que el tiempo va decantando. Ya un altar, una columna, un santo, lo que en su conjunto va narrando la historia local, la historia en suma, mejor al momento que un libro. Dale. ¿Qué lo rompe? La invención de la imprenta. A medida que la imprenta se inventa, esto se hace más simple. Aunque es una espadaña hermosísima. Una que está en Yucatán, vas Uxmal y te topas con esto, ¿no? Seguramente todos han ido. ¿Dale? La imprenta lo revolucionará todo. Construcción, bla, 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 arquitectura religiosa, elementos simbólicos. El peso sujeto en la noción posterior del objeto influirá con creces en las determinaciones de qué se preserva y qué no. Por eso Fernando ensalzaba tanto, de repente te quedas sin eso y lo tienes que cargar de ideología. Stalin a la cabeza. Dale. La explicación de por qué las cosas son como son y no lo son de otra manera pasa de inmediato por el sujeto que lo aborda, y al ser este producto de su propia historia, de un peculiar uso del pasado que eternamente se renueva. Dentro de 50 años que se planteen el problema de la arquitectura y el Estado, aparecerán otro conjunto de variables que ahorita no podemos ver, pero será un problema eterno. ¿Dale? La diferencia por el hacer queda, por tanto, contenida y vinculada universalmente a la comprensión del tiempo, que es uno de los cimientos teóricos eternos del diseño. ¿Dale? Ponemos el comentario de Yanguitlán, en Oaxaca. Me acuerdo mucho de Irma porque fuimos con el grupo de Irma, fue un viaje muy divertido. ¿Dale? Y si quisiera siempre descartar esto, que quiero agradecer a mi hija, Camila Revueltas, que ahora le he dado por ser diseñadora, a la doctora Blanca López, a mi jefe, que estas cosas siempre las impulsa, que es Eduardo Ramos, al maestro Víctor Bárcenas, que siempre soy alumno de él, a Tere Osejo, que siempre enseña cosas, Angélica Contreras, que es arquitecta, y en especial, en este caso, a los miembros del Círculo de Estudio, Utopía y Diseño, de los cuales hay 3 aquí presentes. A los chuchos no. Gracias.